Capítulo 3. El interior de la Tierra. Si pudiéramos mirar al interior de un planeta rápidamente, notaríamos sus capas definidas. Figura 3.1. Los materiales más pesados, metales, aparecen en el centro. Los sólidos más ligeros, las rocas, ocupan la zona intermedia y los líquidos y gases menos densos se encuentran en la parte superior. Para el planeta Tierra, conocemos estas capas como el núcleo de hierro, el manto y la corteza rocosos, el océano líquido y la atmósfera gaseosa. Más del 95% de las variaciones de composición y temperatura de la Tierra se deben a esta estructura en capas, aparentemente simple. Sin embargo, el interior de la Tierra es mucho más complejo, sustentando lo que, de lo contrario, sería un rescoldo sin vida flotando en el espacio. Además de las capas de la Tierra, pequeñas variaciones horizontales en composición y temperaturas a varias profundidades verifican que el interior de nuestro planeta es un lugar dinámico. Gracias a la tectónica de placas, las rocas del manto y de la corteza están en constante movimiento. Además, el material se está reciclando continuamente entre la superficie y el interior terrestre. Desde el interior profundo de la Tierra también se suministra agua y aire a nuestros océanos y atmósfera, permitiendo que exista vida en la superficie. El descubrimiento y la identificación de los patrones de movimiento en el interior de la Tierra requiere una variedad de técnicas de investigación científica. La luz no viaja a través de las rocas, de modo que debemos encontrar otras formas de ver en el interior de nuestro planeta. Las ondas sísmicas producidas por los terremotos son un modo de investigar el interior de la Tierra. Otras técnicas incluyen experimentos físicos con minerales que recrean las condiciones de temperatura y presión extremas reinantes a grandes profundidades en el interior de los planetas, y en medidas de la gravedad que establecen variaciones en la distribución de las masas. El examen del campo magnético de la Tierra proporciona pistas de los patrones del flujo del hierro líquido del núcleo. Considerados en conjunto, estos métodos nos dan una imagen de la Tierra como cuerpo dinámico, diverso y complejo que continúa evolucionando y cambiando con el tiempo. La gravedad y los planetas con estructura en capas. Si una botella llena de arcilla y limaduras de hierro, agua y aire se agitara, parecería tener una única composición mezclada. Si entonces se dejara sedimentar, los diferentes materiales se separarían y depositarían en capas. Las limaduras de hierro, que son las más densas, serían las primeras en hundirse hasta el fondo. Por encima del hierro habría una capa de arcilla, luego el agua y luego el aire. Esto es similar a lo que ocurre en el interior de los planetas. En su nacimiento, los planetas acumulan enormes cantidades de detritos de la nebulosa, que se funden y segregan rápidamente en capas. El hierro se hunde para formar el núcleo, las sustancias rocosas forman el manto y la corteza, y los gases se elevan para crear una atmósfera. Todos los grandes cuerpos del sistema solar tienen núcleos de hierro y mantos rocosos, entre ellos los cuerpos predominantemente gaseosos, Júpiter, Saturno y el Sol. Para ambos casos, la botella de agua y los planetas, la fuerza de la gravedad es la responsable de la segregación en capas. Otro efecto de la gravedad es que los cambios en densidad se producen no solo entre las capas, sino también dentro de las capas, porque los materiales se comprimen cuando son apretados. Las rocas del manto superior tienen una densidad de unos 3,3 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, la densidad de esas mismas rocas cuando llegan a la base del manto aumenta hasta 5,6 gramos por centímetro cúbico, casi el doble de su valor original. Este aumento de la densidad se produce en parte porque los átomos se contraen y ocupan menos espacio cuando son sometidos a una presión inmensa. Además, los átomos se comprimen a diferentes velocidades y es más fácil comprimir iones negativos que iones positivos. Los iones negativos tienen más electrones que protones y tienden a ser más mullidos que los iones positivos. Por ejemplo, cuando las rocas se compactan, los iones negativos, como el O2, se comprimen con más facilidad que los iones positivos, como el silicio y el magnesio, de forma que cambian las proporciones de los tamaños iónicos. A medida que varían estas proporciones, la estructura puede acabar volviéndose inestable y los átomos se reorganizan en una estructura más estable y más densa. Esto se denomina cambio de fase mineral. A profundidades comprendidas entre 300 y 400 kilómetros, la intensa presión de las rocas suprayacentes hace que el mineral olivino se vuelva inestable. Como consecuencia, los átomos del olivino se reorganizan en una estructura cristalina más densa y estable tipo espinela. El aumento de la densidad de las rocas del manto se debe tanto a la compresión de los minerales existentes como a la formación de nuevos minerales de alta presión.
Sondeo del interior de la Tierra. Ver las ondas sísmicas. La forma ideal de conocer el interior de la Tierra sería perforarla o taladrar un agujero y examinarla. Por desgracia, esto solo es posible a profundidades someras. Lo más profundo que se ha llegado a penetrar es una perforación de 12,3 kilómetros, alrededor de una quinentosava parte del trayecto hasta el centro de la Tierra. Incluso esto constituyó un logro extraordinario, debido a los rápidos aumentos de temperatura y de presión con la profundidad. Actualmente, para los sismólogos, muchos terremotos son lo suficientemente grandes como para que sus ondas sísmicas viajen a través de toda la Tierra y puedan detectarse en el lado opuesto. Esta propiedad de las ondas sísmicas es similar a la que permite a los rayos X en medicina proporcionar imágenes de nuestros huesos y órganos. Al año se producen alrededor de 100 a 200 terremotos, que son lo suficientemente grandes como para ser registrados por los sismógrafos de todo el orbe. Estos grandes movimientos proporcionan el medio para ver en el interior de nuestro planeta y han sido la fuente de la mayor parte de los datos que nos permiten entender mejor el interior terrestre. La interpretación de las ondas registradas en los sismógrafos es difícil, porque las ondas sísmicas normalmente no siguen trayectorias rectas. En cambio, experimentan reflexión, refracción y difracción a medida que atraviesan la Tierra. Son reflejadas desde los límites entre capas y refractadas cuando pasan de una capa a otra, de forma similar a como la luz es refractada o doblada cuando pasa del aire al agua. Además, experimentan difracción alrededor de los obstáculos que encuentran. Los cambios en la composición o la estructura de las rocas hacen que las ondas se reflejen en los límites entre capas. Esta característica de las ondas es especialmente importante en la exploración en busca de petróleo y gas natural, donde se utilizan ondas sísmicas generadas de manera artificial para sondear la corteza. El petróleo tiende a quedar atrapado en ciertas clases de estructuras geológicas. Estas estructuras se identifican cartografiando la estructura en capas de la corteza superior. La gasolina sería considerablemente más cara si no se dispusiera de la formación de imágenes sísmicas, porque habría que perforar aleatoriamente un número enorme de pozos para encontrar petróleo. De igual modo, las ondas sísmicas son útiles para localizar los límites entre la corteza, el manto, la parte externa del núcleo, la parte interna del núcleo y otras capas que se han descubierto dentro del manto. La velocidad a la cual las ondas sísmicas viajan a través de las capas de la Tierra depende en gran medida de las propiedades de los materiales encontrados. En general, las ondas sísmicas viajan más rápido cuando la roca es rígida o menos compresible. Estas propiedades de rigidez y compresibilidad se utilizan para interpretar la composición y la temperatura de la roca. Por ejemplo, cuando la roca se calienta, se vuelve menos rígida. Imaginemos el calentamiento de una barra de chocolate, y las ondas viajan a través de ella más despacio. De igual modo, las ondas viajan a diferentes velocidades a través de rocas que tienen diferentes composiciones. Por tanto, la velocidad a la que las ondas sísmicas viajan a través de una capa puede contribuir a determinar a la vez el tipo de roca y su temperatura. Uno de los comportamientos más destacables de las ondas sísmicas es que se desplazan siguiendo trayectorias muy curvadas, porque sus velocidades generalmente aumentan con la profundidad. Dentro de una capa concreta, la velocidad de las ondas sísmicas aumenta con la profundidad, porque la presión aumenta y comprime la roca en un material rígido más compacto. En el interior del manto terrestre, donde hay a la vez límites con cambios de velocidad sísmica muy bruscos y graduales, el patrón de las ondas sísmicas es complejo. Cuando las ondas S atraviesan el manto desde el foco de un terremoto profundo, la onda única procedente del golpe se rompe en muchas ondas diferentes que aparecen en los sismógrafos como señales separadas. Las capas de la Tierra. La combinación de los datos obtenidos en los estudios sismológicos y los experimentos físicos con minerales nos ha permitido entender la composición de la Tierra capa a capa. En la figura 3.7 se muestran las velocidades sísmicas en función de la profundidad. Mediante el examen del comportamiento de una variedad de rocas a las presiones correspondientes a estas profundidades, los geólogos han hecho importantes descubrimientos sobre la composición de la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra. La corteza de la Tierra. La corteza de la Tierra consiste en dos tipos distintos, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental y la corteza oceánica tienen composiciones, historias y edades muy diferentes. De hecho, la corteza oceánica es, desde el punto de vista de su composición, más similar al manto que a la corteza continental. Corteza oceánica.
La corteza oceánica tiene un espesor promedio de 7 kilómetros y se forma en las dorsales centrooceánicas, que separan dos placas tectónicas divergentes. La corteza oceánica tiene velocidades de propagación de las ondas P de alrededor de 5 a 7 kilómetros por segundo y una densidad de unos 3,0 gramos por centímetro cúbico, comparable a los valores experimentales para las rocas basalto y gabbro. Corteza continental. Si bien la corteza oceánica es bastante uniforme, no hay dos regiones continentales que tengan la misma estructura ni composición. La corteza continental tiene un espesor promedio de unos 40 kilómetros, pero puede alcanzar más de 70 kilómetros en las regiones montañosas, como el Himalaya y los Andes. La corteza más fina en Norteamérica se encuentra debajo de la región Basin and Range, en el oeste de Estados Unidos, donde tiene un grosor de tan solo 20 kilómetros. La corteza norteamericana más gruesa, debajo de las montañas rocosas, tiene más de 50 kilómetros de espesor. Las velocidades sísmicas dentro de los continentes son bastante variables, lo que sugiere que la composición de la corteza continental también debe variar mucho. Los continentes tienen una densidad promedio de alrededor de 2,7 gramos por centímetro cúbico, que es mucho menor que la densidad de la corteza oceánica en las rocas del manto. Esta baja densidad explica por qué los continentes tienen flotabilidad, es decir, actúan como barcas gigantes flotando sobre las placas tectónicas, y por qué no pueden ser subducidas hacia el interior del manto. El descubrimiento de los límites, Mojo. El límite entre la corteza y el manto, denominado discontinuidad de Mohorovicic o Mojo, fue una de las primeras características del interior de la Tierra que se descubrió utilizando ondas sísmicas. En 1909, el sismógrafo croata Andrija Mohorovicic descubrió este límite que ahora lleva su nombre. En la base de los continentes, las ondas P viajan a unos 6 km por segundo, pero la velocidad aumenta abruptamente a 8 km por segundo a una profundidad ligeramente mayor. Mohorovicic utilizó inteligentemente este gran salto en la velocidad sísmica para hacer su descubrimiento. Observó que se registraban dos grupos diferentes de ondas sísmicas en los sismógrafos localizados dentro de unos pocos centenares de kilómetros de un terremoto. Unas ondas se movían a través de la corteza a unos 6 km por segundo y las otras viajaban alrededor de 8 km por segundo. A partir de estas dos ondas, Mohorovicic determinó correctamente que ondas diferentes viajaban a través de dos capas diferentes. Durante un terremoto superficial, las ondas directas viajan siguiendo la trayectoria directa a través de la corteza. Otras ondas sísmicas siguen una trayectoria a través de la corteza y a lo largo de la parte superior del manto. Estas ondas se denominan ondas refractadas, porque se doblan o se refractan cuando entran en el manto. Los sismógrafos que están cerca del epicentro registran primero las ondas directas. Sin embargo, los sismógrafos más alejados del epicentro registran primero las ondas refractadas. El punto al cual ambas ondas llegan al mismo tiempo, denominado cruce, puede utilizarse para determinar la profundidad del mojo. Por tanto, utilizando los datos de estos dos conjuntos de ondas procedentes de sismógrafos situados a varias distancias del epicentro, puede calcularse el espesor de la corteza en cualquier ubicación. La diferencia de tiempos de desplazamiento entre las ondas directas y las refractadas es comparable a conducir hacia un destino por las carreteras comarcales o por las autopistas. Para las distancias cortas normalmente se llegará antes si se utiliza la vía más directa, utilizando las carreteras comarcales. Para distancias largas el viaje puede durar menos si se toma una vía menos directa que suele estar cubierta fundamentalmente por autopistas. El punto de cruce, donde ambas vías tardan el mismo tiempo, está directamente relacionado con la velocidad a la que se debe conducir antes de alcanzar la autopista. Aplicando esto a la determinación de la profundidad de mojo, el cruce está relacionado con la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas a través de la corteza, capa lenta, antes de alcanzar el manto, capa rápida. Cuanto mayor es la distancia de cruce, a mayor profundidad estará la discontinuidad del mojo.